Estructuralismo. La consolidación de la psicología como ciencia se dio gracias a los trabajos desarrollados por William Boone en el primer laboratorio de psicología en el año de 1879, en la Universidad de Linz en Alemania. Boone, junto con Tishner, abordaron en el estudio de la conciencia, empleando el método experimental de la introspección. Con estos experimentos se trataba de descubrir las propiedades de la conciencia. Para Tishner, al igual que para Boone, el objeto de estudio era la mente y la conciencia, pero Tishner descompuso la mente en tres elementos básicos: sensaciones físicas, sentimientos e imágenes. El estructuralismo se preocupa principalmente por el descubrimiento de la estructura anatómica o elementos constitutivos de los procesos conscientes y subraya las unidades fundamentales de la experiencia y las combinaciones. Funcionalismo. La fuerza original del funcionalismo provino en parte de su oposición al estructuralismo. Se llama psicología funcionalista, una psicología que intenta dar una respuesta concreta y sistemática a las preguntas: ¿qué hacen los hombres y por qué lo hacen? Su objeto de estudio también es la conciencia, considerándola como una herramienta que ayuda al ser humano a adaptarse en su entorno. Sin duda, el funcionalismo cuenta con una gran influencia del darwinismo, predominante en las ideas de esa época. Esta idea fue abordada por el psicólogo William James, quien creó un laboratorio científico en la Universidad de Harvard. William James consideraba que el enfoque de Boone y de Tishner era erróneo, llegando a la conclusión de que los átomos de la experiencia simplemente no existían. James sostuvo que cuando realizamos una acción varias veces, la siguiente vez la acción será más fácil. Él opinaba que la conciencia es una sola estructura y las asociaciones, sensaciones y emociones no se pueden separar. Gestalt. La psicología Gestalt es de origen alemán, pero fue desarrollada en los Estados Unidos. Sus máximos representantes son Wolkowka, Max Waldkoller, quienes se interesaron en investigar el movimiento aparente, cuyas investigaciones detonaron resultados como que la forma y el todo es un fenómeno meramente percibido. Su metodología fue la introspección, la observación y la experimentación. Una de las leyes más importantes de la psicología Gestalt es la pregnancia o ley de la buena forma. Esta remite a un principio de organización de los elementos que componen una experiencia perceptiva y que los gestalistas llamaron pregnancia. Este mecanismo permite reducir posibles ambigüedades a efectos distorsionadores, buscando siempre la forma más simple y estable. En definitiva, nos permite ver los elementos como unidades significativas y coherentes. En otras palabras, define y estructura la figura separándola del fondo. Reflexología rusa, condicionamiento clásico. Iván Pavlov, un fisiólogo ruso que estudiaba los procesos digestivos, descubrió el condicionamiento clásico casi por accidente. Como los animales salivan cuando se les coloca comida en su boca, Pavlov insertó tubos a las glándulas salivales de algunos perros para medir cuánta saliva producían al recibir comida. El condicionamiento clásico o pavloviano es el tipo de aprendizaje en el que una respuesta provocada de manera natural por un estímulo llega a ser provocada por un estímulo diferente previamente neutral. Este se compone por 4 componentes fundamentales: estímulo incondicionado, estímulo que de manera invariable causa que un organismo responda de manera específica; respuesta incondicionada, respuesta que tiene lugar en un organismo siempre que se presenta un estímulo incondicionado; estímulo condicionado, estímulo originalmente neutral que se aparea con un estímulo incondicionado y a la larga produce la respuesta deseada en un organismo cuando se presenta solo. Respuesta condicionada, después del condicionamiento, la respuesta que produce el organismo cuando solo se presenta un estímulo condicionado. Al igual que los animales, los seres humanos también aprendemos conductas por medio del condicionamiento clásico. Por ejemplo, cuando concibimos los pensamientos y sentimientos positivos que asociamos con el olor del pan o de un pastel recién horneado. No nacemos con esas reacciones, se aprenden mediante el condicionamiento clásico.
De manera similar, cuando nos ponemos tensos o ansiosos al escuchar un tipo de música que siempre precede de una escena atemorizante o alarmante de una película de terror. Psicología americana. En la primera década de nuestro siglo, la psicología sufrió un periodo de transición, en el cual numerosos psicólogos manifestaron desacuerdos con el antiguo modelo tradicional. La psicología norteamericana fue revisada minuciosamente sus objetivos, métodos, alcances y concepciones fundamentales. Durante esta época, la psicología desarrolló la experimentación animal. Dichos experimentos fueron realizados por un gran número de psicólogos, entre los más importantes J.B. Watson, Edward Lee Dornick, Edward John Stallman, B.F. Skinner. Durante esta época predominó el conductismo en su versión neoconductista. El punto de vista conductista, dándole a este adjetivo un sentido amplio, había arraigado profundamente entre los psicólogos norteamericanos. Dichos psicólogos basaron su experimentación en animales y cómo dichos animales resuelven sus problemas. Dornick comenzó estudiando el comportamiento de los gatos en la solución de problemas. Antes de su muerte, ya se consideraba como uno de los principales autoridades del mundo en los estudios del aprendizaje. Hizo aportaciones valiosísimas al campo del estudio de lo que hoy conocemos como psicología docente. En uno de sus primeros experimentos con gatos, el profesor Dornick metió a un gato hambriento en una caja en forma de laberinto. Una caja que se abría únicamente si el gato tiraba de cierta cuerda, pisaba cierto pedal o activaba otros mecanismos que había dispuesto el mismo fin para la realización de su experimento. El conductismo es sin duda la corriente más importante de la psicología norteamericana, que se va a encargar del estudio de la conducta animal y humana. Watson redujo las emociones a hábitos glandulares y viscerales. La conducta emocional, la mayoría de los miedos humanos, se aprende por condicionamiento clásico. Watson fue el primero en experimentar con ratas. Pensaba que el comportamiento animal se podía estudiar a través de su tramado biológico y cuestionaba los argumentos que proclamaban un estado consciente en los animales. Watson fue fuertemente criticado por llevar a cabo la experimentación humana. Un ejemplo de conductismo en los seres humanos es que durante toda nuestra vida aprendemos a poner dinero en máquinas, a jalar palancas o presionar botones para obtener refrescos, comida, entretenimiento o la oportunidad de ganar dinero. Estas y otras acciones similares se clasifican como conducta operante. Psicoanálisis. Sigmund Freud se ocupa del estudio de la mente humana. El aporte principal que realiza se refiere al estudio del inconsciente. Va madurando paulatinamente su propuesta hasta exponerla plenamente alrededor del año de 1920. En ella considera que la mente está conformada por el aspecto natural instintivo que aparece en el inconsciente, al que le llama ello, quiero. Se concentra en la satisfacción inmediata de los deseos, sin pensar en sus consecuencias. Yo, puedo, proceso más consciente de la personalidad, es la parte racional, reflexiva y realista. En ocasiones, el yo, cuando no tiene el control del ello y el superyo, tiene que recurrir a defensas psicológicas, como lo es la represión, la regresión, la sublimación, la racionalización y la proyección. Superyo, la parte moral de la personalidad, la fuente de la conciencia. En pocas palabras, el psicoanálisis se trata de hacer consciente lo inconsciente, es decir, se trata de abrir un área en el que no había sido tratada anteriormente, para conocer los procesos a través de los cuales se ha llegado a la problemática actual. Se trata de considerar los aspectos naturales, instintivos, unidos a los culturales, presentes en la familia y la sociedad.